Cambiamos de tema y entramos al tema final. Y aquí voy a hablar de lo de China, que decía hace un rato. Pero vamos a ver primero lo de Donald Trump. El lanzamiento del DeepSeek por parte de una empresa china debería ser una llamada de atención de nuestras industrias. Debemos concentrarnos en competir para ganar. Tenemos los mejores científicos del mundo. Esto es muy inusual. Siempre tenemos las ideas, siempre somos los primeros. Esto es lo que hizo, ¿no? Está en inglés, así que yo no lo pongo grande. A Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same. Se han gastado millones y millones de miles de dólares. Perdón, miles y miles de millones de dólares. The release of DeepSeek. ¿Okay? Y esto me va a dar pie a decir una cosa que la gente no lo ha visto. A ver, para entrar en contexto, las acciones de la empresa Nvidia, la más grande productora de tarjetas gráficas y chips de procesamiento del mundo, ha caído 20% en un día por la salida de DeepSeek. Ese 20% representa alrededor de 500 millones de dólares. Y esto no es más que la prueba evidente de las políticas proteccionistas. Y muchos me van a... Porque yo lo puse cuando salió Trump a decir lo de los aranceles y me decían, no, que Estados Unidos creció por el proteccionismo. No hay un dato que te diga que Estados Unidos creció por el proteccionismo. Es cierto que fue muy proteccionista, en otro contexto, fue muy proteccionista con el acero, con los ferrocarriles. ¿Ok? Pero no hay un dato que te diga que ese crecimiento, desarrollo, fue gracias al proteccionismo o fue con proteccionismo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Estados Unidos no fue proteccionista en todas las industrias, fue en unas cuantas. Y recordemos que Estados Unidos empieza a convertirse en la gran potencia del mundo después de la Primera Guerra Mundial. La época del acero y los ferrocarriles es antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos fue altamente proteccionista con algunas industrias. Es recién después cuando empieza a ser potencia mundial, después de la Primera Guerra Mundial, así que estamos hablando a partir de la década del 20. Y además se cimenta, se establece, se solidifica después de la Segunda. ¿Ok? Con la victoria aliada. Entonces hay que tener eso en concepto claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prohibió en el primer mandato de Donald Trump la exportación a China de productos tecnológicos. Una medida proteccionista para beneficiar a las Big Tech estadounidenses. Qualcomm, AMD, Nvidia. ¿Ok? Y por eso que ellos tomaron ventaja en el desarrollo y en la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué hizo esta empresa china? Antes de llegar a eso. ¿Por qué es importante este dato? Porque las inteligencias artificiales necesitan, por lo menos las desarrolladas en Estados Unidos,
¿Ok? Por lo menos lo que dicen en Estados Unidos, perdón, las que se desarrollaron en Estados Unidos, OpenAI y todo lo demás, necesitan de altos niveles de procesamiento, alta capacidad de procesamiento. Entonces necesita de chips súper achorados que cuestan carísimo. Entonces la gente vio eso y le metió un huevo de plata a Nvidia, compró acciones, el precio subió y ahora salió DeepSeek. Y mientras una IA de los Estados Unidos cuesta en desarrollarse $100 millones, DeepSeek dice haberlo hecho por 5. Entonces, ¿qué hizo China con la prohibición de venta de chips y procesadores? Sobre todo de Nvidia, de tarjetas Nvidia. Que por cierto son las mismas que se usan para minar bitcoins. Agarraron y tuvieron que adecuarse a lo que tenían y optimizar recursos. Y pudieron desarrollar una IA que en teoría es mucho más eficiente, que no es igual de potente, pero es casi, o sea, es 95% más barata y 95% de eficiencia con respecto a las de Estados Unidos. Pues no tienes la mejor IA del mundo, pero está muy cerca y cuesta 95% menos. ¿Ok? Entonces, desarrollaron esta IA que cambia sus métodos de funcionamiento para no necesitar esta capacidad de procesamiento y poder hacerlo con tarjetas, con chips mucho menos potentes, ¿okay? Lo que abarata muchísimo los costos. Muchísimo. Entonces, el mercado, en este caso China, encontró una manera de resolver una barrera impuesta por el proteccionismo estadounidense. Y esto es lo que dice Bastiat, señor, y yo siempre se lo digo. Esta es la falacia de la ventana rota. Hay que ver lo que se ve y lo que no se ve, porque lo que provocó esta medida proteccionista es crearle la necesidad a esta empresa china de optimizar la forma de trabajo para conseguir resultados muy parecidos con una fracción minúscula de la inversión. ¿Ok? Para producir casi los mismos resultados con una fracción minúscula de la inversión. Eso lo ocasionó esta medida proteccionista que hoy le cuesta el 20% de su costo de mercado a Nvidia. Dicho esto, dos cosas. Esto no va a acabar con Nvidia. O muy probablemente no acabe con Nvidia ni con las Big Tech estadounidenses. ¿Por qué? Porque si esto es real, y ya voy a la segunda, si esto es real, esta tecnología se va a poder desarrollar mucho más barato y mucho más rápido en muchos más lugares del mundo. ¿Ok? ¿Y quién va a ser el proveedor de esas tarjetas? ¿De esos chips? Nvidia. ¿Ok? Así que no va a acabar con Nvidia, no va a acabar con Qualcomm, no va a acabar con AMD. Ajá. Es así de sencillo. Y encima, DeepSeek es de código abierto. Encima lo puedes optimizar. Te puedes meter a ver el código y mejorarlo. ¿Okay? Es como hizo Google con Android. Pero el proveedor de los chips sigue siendo Nvidia. Porque es quien tiene la tecnología para hacerlo. En el mundo no hay otro que le compite a Nvidia. ¿Okay? No hay otro que le compite a Nvidia. Entonces, si esta tecnología se abarata y mucho más emprendedores, startups de tecnología empiezan a desarrollar procesos IA a un menor costo, se lo van a seguir comprando Nvidia. Así que no va a acabar esto con Nvidia, o muy probablemente esto no va a acabar con Nvidia. Y el segundo caso es, esto es chino.
hay que creerles la mitad. Es así de sencillo. China tiene un historial muy grande de mentir sobre sus desarrollos tecnológicos. ¿Ok? Muy grande. Entonces, tranquilamente pueden estar mintiendo sobre el costo real del desarrollo de DeepSeek. ¿Y esto es producto de qué? De la guerra comercial con China que inició Trump en su primer mandato. Que ya vean cómo le pegó durísimo a Nvidia. 20% menos en un día no es cualquier hueva. ¿Okay? Pero legítimamente no podemos fiarnos. ¿Okay? No debemos fiarnos de lo que China dice, de que lo que esta empresa DeepSeek, esta IA DeepSeek asegura haber podido desarrollar con 5 millones de dólares. Tranquilamente podría tratarse de una estrategia de trampa para atacar el precio de mercado de Nvidia. ¿Okay? Porque nadie tiene la certeza de que eso haya costado así. Y vuelvo y repito, China tiene un historial gigante de mentiras sobre sus desarrollos, de mentiras en general, pero sobre todo en su desarrollo tecnológico. Así que es muy probable que DeepSeek haya costado muchísimo más de lo que dice. ¿Ok? Muchísimo más. ¿Ok? Ojito, ojito. Es muy probable, y es muy probable que esto incluso se haya hecho con tecnología de Nvidia, porque la prohibición empezó, no sé, digamos, hoy sale la norma que a partir del 1 de febrero ya no se puede exportar a China tarjetas Nvidia. El dueño de DeepSeek compró cientos de miles, según se dice, tarjetas Nvidia hasta que acabó ese periodo. Entonces el desarrollo puede haber sido muchísimo más costoso de lo que China reporta. ¿Okay? Ejemplos de sus mentiras. Un tren de supervelocidad, por ejemplo, que dijeron que era lo máximo en tecnología y se descubrió que simplemente era un prototipo. No funcionaba. Era un prototipo que habían hecho para mostrarlo en medios. Ese es un ejemplo. Pero entonces, hay que tomar esto con pinzas, pero ojo, lo importante que quiero resaltar aquí es, si esto es verdad, no es verdad, de la puta madre, esto es absolutamente el resultado de las políticas proteccionistas. Fue el gobierno de Donald Trump el que prohibió la exportación de Nvidia a China, de chips a China, de productos estadounidenses en realidad a China, y la que generó la necesidad en los chinos de encontrar la forma de, con los recursos existentes, conseguir los resultados que a los estadounidenses les costaron cientos de millones. Eso es verdad, está sesgadísimo, pero es que eso no me preocupa. La calidad de la información que te da DeepSeek no me preocupa. Yo no la voy a usar para buscar información. Lo importante con DeepSeek es si de verdad costó 5 millones el desarrollo. Porque si de verdad costó 5 millones el desarrollo, esto va a popularizar el desarrollo de IAs a nivel mundial de una forma violenta. ¿Okay? Van a empezar a abrirse proyectos de startups de tecnología, de desarrollo de IA por todo el mundo. Europa no tiene nada, pero por todo el mundo, a costos mucho más baratos. Muchísimo más baratos. Y esto es verdad. ¿Okay? Incluso, digamos que no costó 5 millones, que costó 50 millones, es la mitad de lo que le costó a los gringos. Es la mitad de lo que les costó a los gringos. ¿Ok? Entonces, ojito, ojito. Ojito, ojito. Gracias a las medidas proteccionistas,
Estados Unidos podría potencialmente perder el liderato del desarrollo de IAs que había tenido hasta el día de hoy. Gracias al proteccionismo. ¿Por qué? Porque vieron lo que se veía, pero no vieron lo que no se veía. ¿Okay? No entendieron que su barrera de acceso le dio a otros la necesidad, le creó a otro la necesidad de poder optimizar el proceso para hacerlo mucho más barato. ¿Ok? Ojito, ojito.